Amados hermanos, amadas hermanas, buenos días. ¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? ¿Cómo han amanecido? Espero que todos ustedes, hermanos, se encuentren bien por la gracia de nuestro amado Dios. Amados hermanos, una vez más aquí con ustedes para poder hacer el devocional de todas las mañanas, ¿verdad? Nada más hermoso, nada más bonito, hermanos, que estudiar la palabra de Dios y reflexionar también en la palabra de Dios, que eso es muy importante. Así que, hermanos, como bien estos últimos días les vengo comentando de que hay que abrir nuestro cuaderno para poder hacer nuestros apuntes. Amén. Como bien saben, ahora estamos haciendo 6 preguntas en cada devocional que hacemos para poder tratar de sacar el máximo provecho de cada versículo que nosotros podamos leer. Y también, de cierta manera, para poder meditar y reflexionar en su palabra. Así que, hermanos, abrimos nuestras Biblias, nos vamos al libro de Efesios capítulo 5. Vamos a leer, hermanos, el versículo 15 al versículo 17. ¿Está bien? Miren qué nos dice. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seas insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Amén. Amados hermanos, vamos a orar. Es necesario que nosotros oremos para darle el control absolutamente de todo a Dios en esta mañana y que su Santo Espíritu sea hablándonos a todos nosotros. ¿Está bien, hermanos? Oremos. Gracias, amado Dios, Señor, por esta bendita palabra que tú, amado Padre, en esta mañana, Señor, nos estás trayendo. Te pedimos, amado Dios, de que seas tú tomando control absolutamente de todo. Que tu Espíritu Santo, Señor, en esta mañana sea quien nos convenza de pecado, justicia y juicio. Que tu Espíritu Santo, Señor, en esta mañana sea quien nos revele tu verdad. Señor, ayúdanos a poder comprender y entender cada vez más todos los misterios, Señor, que hay en tu palabra. Ayúdanos a poder entender tu palabra, pero sobre todo ayúdanos a ponerlo por obra. Gracias, Señor. Gracias por esta palabra en esta mañana. Toda la gloria, toda la honra siempre será para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, amados hermanos, en esta mañana vamos a meditar muy bonito, hermanos. Realmente vamos a reflexionar muy bonito con esta palabra. ¿Está bien? Entonces, hermanos, la primera pregunta que nosotros debemos de anotar es: ¿qué te impresionó más del pasaje? ¿Qué te impresionó más, hermanos? Miren, hermanos, aquí hay dos cosas muy interesantes. Muy interesantes. En primer lugar, lo que dice en el versículo 15: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Aquí en este versículo ya nos manda a reflexionar cómo estamos andando, cómo estamos viviendo, como personas diligentes o como personas necias. Entonces, desde ahí ya tenemos algo con que meditar. Y en el versículo 16 también nos habla que tenemos que aprovechar bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seas insensato, sino entendido de cuál sea la voluntad del Señor. Aquí, hermanos, hay dos cosas que impresionan, ¿verdad? Entonces, vamos a meditar primero con el versículo 15. Hermanos, ¿cómo estamos andando o cómo estamos viviendo en la actualidad? ¿Tú consideras, hermano, que estás viviendo como una persona diligente o como una persona necia? En primer lugar, vamos a detallar o a explicar qué significa la palabra diligencia y qué significa la palabra necio. La palabra diligencia, hermanos, significa que una persona es una persona activa, una persona que siempre está disponible ante cualquier necesidad,
que siempre está disponible y con toda la actitud de poner por obra la palabra de Dios. Esa es una persona diligente. Y una persona necia es la persona que rechaza la sabiduría divina. Es la persona que rechaza la disciplina y sobre todo la obediencia a Dios, los consejos que uno les puede dar. Entonces, la persona necia es la que rechaza la sabiduría divina. Para ser más claros, es el que rechaza a Dios y todas sus enseñanzas y su forma de vivir. Por eso aquí dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Entonces, una persona sabia es la persona que vive, hermanos, preocupándose de no desagradar a Dios. Una persona sabia es la que dice, a mí me conviene vivir conforme a las enseñanzas de Cristo. Una persona sabe distinguir entre lo bueno y lo malo. Una persona sabia sabe de que la palabra de Dios no es mentira, sino es verdad. Todo lo que está escrito aquí es verdad. Por eso aquí nos dice, ¿cómo estás andando? ¿Estás andando como una persona necia o como una persona sabia? Esa pregunta, hermano, lo puedes responder. Tú lo puedes responder en estos momentos. ¿Estás viviendo como una persona necia o como una persona sabia? ¿Estás viviendo de una forma diligente o no? ¿O estás poniendo excusas y más excusas? Entonces, hermanos, esto de aquí también impresiona, porque el hecho de que una persona diga, yo soy creyente, yo sigo a Jesús, yo me congrego, yo estudio la palabra, eso no quiere decir que sea una persona sabia. O sea, sí tiene buenas costumbres, como leer la palabra, como congregarse, como estudiar la palabra. Son buenas costumbres. Pero la persona sabia es la que vive tal cual como dice la palabra. Porque en el libro de Proverbios habla que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y una persona que tiene temor a Jehová se va a preocupar por vivir conforme a las Escrituras. Entonces, ¿una persona que va a congregarse puede ser sabio o no? No. Una persona que simplemente congrega no quiere decir que ya sea sabio. Una persona que ora, una persona que estudia la palabra, ¿quiere decir que ya es sabio? No. Porque hay muchas personas que conocen la palabra de Dios, pero bastante, saben muchos versículos, saben mucho con respecto a la palabra de Dios, pero no lo cumplen, pero no lo ponen por obra. Es por eso que aquí nos dice, mira pues con diligencia cómo andas, cómo estás andando, cómo estás viviendo. La persona necia es la persona, hermanos, que incluso aún conociendo la palabra no lo pone por obra, porque está rechazando la sabiduría divina. En la Biblia podemos encontrar la sabiduría divina, porque cuando uno estudia la palabra, hermanos, el que no es espiritual no la puede entender, ¿verdad? Que la palabra de Dios te diga, ama a tu prójimo, ama a tu enemigo. Uno no entiende por qué tengo que amar a mi enemigo. ¿Por qué tengo que orar por el que me calumnia? ¿Por qué tengo que bendecir a la persona que me maldice? ¿Verdad? Uno no comprende, pero cuando uno renueva su mente y ahora ve las cosas de manera espiritual y camina en sabiduría, comprende que lo que está escrito aquí en la palabra es lo mejor. Pero cuando uno es necio, rechaza esa sabiduría divina, o sea, rechaza la palabra. Por más que la conozca, por más que la estudia, por más que la escucha, lo rechaza y dice, no, yo creo que eso no es justo. Yo voy a hacer y voy a vivir conforme a lo que yo creo, conforme a lo que es justo para mí. Cuando eso no es así, porque aquí nos dice, por tanto no seas insensato, dice. Insensato es lo mismo que necio. Por tanto no seas insensato, sino entendido, o sea, sabio, razona, medita de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que tú camines y vivas en obediencia, que tú camines y vivas como una persona sabia
Eso es lo que espera Dios de ti y de mí. Ahí hay un punto que impresiona, ¿verdad? Respondiendo a la pregunta, ¿qué me impresiona más del pasaje? Bueno, uno es eso, de saber y conocer cómo estoy viviendo, como necio o como sabio. 2. Otra cosa que más impresiona, hermanos, es lo que dice aquí en el versículo 16. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Esto de aquí de aprovechar bien el tiempo, hermanos, aquí podemos tomarnos tiempo explicando. Hoy en día, hermanos, muchas personas no aprovechan el tiempo. Y aún sabiendo que los días son malos, no lo aprovechan. Hoy en día nosotros vemos cómo la maldad se ha multiplicado, hoy en día vemos cómo el liberalismo se ha multiplicado, hoy en día vemos cómo los jóvenes y las personas quieren hacer simplemente lo que quieran y quieren ser también lo que quieran. Yo no sé, hermanos, si en sus países ha llegado esta noticia de los Terian, ¿verdad? De personas que se sienten identificados con algún animal y ellos dicen, bueno, yo quiero ser ese animal y listo. Hermanos, los días son malos. Entonces, ¿en qué estamos aprovechando nuestro tiempo? Hermanos, muchas veces nosotros paramos tanto tiempo en el celular viendo y escuchando tantas cosas que no nos edifica, sino todo lo contrario, nos pervierte la mente, nos abre muchas curiosidades en nuestra mente, abrimos tantas puertas con nuestra vista por lo que vemos y con nuestro oído por las cosas que escuchamos. Tanto tiempo estar en el celular, hermanos, la mente nos pervierte, la mente nos llena o nos corrompe la mente de tanta maldad que vemos a través de las redes sociales y de tanta perversión y de tanto liberalismo que uno puede ver en las redes sociales. Entonces, ¿uno cómo está aprovechando el tiempo? A ver, hermano, medita en estos momentos. ¿Cómo estás aprovechando bien el tiempo? ¿Estás haciendo cosas que edifiquen tu vida? ¿Estás haciendo cosas por la cual tú sientes y dices, no, sí, estoy aprovechando muy bien el tiempo? Hermano, ¿estás viviendo conforme a la voluntad de Dios? ¿Cómo estás aprovechando el tiempo? Miren, si nosotros somos más detallosos, amados hermanos, durante el día todos sabemos que tiene 24 horas, ¿verdad? De esas 24 horas, ¿cuánto le estás entregando para Dios? ¿Cuánto? 10 minutos, 15 minutos, media hora, tal vez 1 hora, 2 horas, 3 horas. ¿Cuánto tiempo le das para Dios? Y no digo, hermano, que el tiempo sea de corrido. O sea que en una sola instancia hagas 1 hora, 2 horas o 3 horas. Porque yo sé, hermanos, comprendo, Dios también sabe, Dios también comprende. Hermanos, todos nosotros sabemos de que tenemos responsabilidades, como el trabajo, como el estudio, como las responsabilidades del hogar. Pero la palabra de Dios, hermanos, dice en Eclesiastés capítulo 3, versículo 1, que todo tiene su tiempo, todo tiene su hora. Así que, amados hermanos, hay tiempo para trabajar, hay tiempo para estudiar, hay tiempo para estar con la familia y hay tiempo también para Dios. Que el día, que solamente un día te la pases y que no le hayas dado un tiempo al menos para Dios, quiere decir que no estás aprovechando bien el tiempo. Cuando habla de aprovechar bien el tiempo, es que hagas algo que te nutra, que te llene espiritualmente, que te edifique, que te bendiga, que te haga ser una mejor persona, que renueve tu mente. Eso es aprovechar el tiempo. De ahí lo resto, no. De ahí lo resto es algo que por un gusto has hecho esto, o porque tuviste ganas de hacer aquello y ya. Pero realmente lo provechoso para nuestra vida es acercarnos y buscar de Dios. Eso realmente es lo provechoso. No lo otro. Es que, hermanos, recuerda, todo
todo tiene su tiempo, todo tiene su hora. Hay una hora para descansar, hay una hora para comer, hay una hora para estudiar, hay una hora para congregarse, hay una hora para ir a la escuela, hay una hora para compartir a la familia y hay una hora para dedicárselo solamente a Dios. Hay una hora para servir a Dios. Hermanos, aprovechemos bien el tiempo. ¿Por qué? Porque los días son malos. Hoy día vemos tantas cosas que pasan en el mundo, tantas cosas. Y nosotros no sabemos cuándo ha de venir Jesús. Hermanos, no sabemos, pero vivimos pensando y creyendo de que la salvación ya lo tenemos en el bolsillo o de que nosotros ya somos salvos. Es que, hermano, ¿qué te da la seguridad de sentirte así? Claro, obviamente, hermanos, si estás bien delante de Dios, si te estás esforzando, obviamente tienes esa seguridad, ¿verdad? El Espíritu Santo también te hace sentir esa seguridad de que estás bien con Dios y de que serás salvo. Pero hermanos, uno tiene que seguir aprovechando el tiempo y no relajarse, no confiarse y no creer de que ya todo está bajo control. Porque la palabra de Dios dice, el que diga que está firme, mira que no caiga. Es que uno no puede decir ni asegurar que uno ya está firme en las cosas de Dios, de que uno ya no necesita esforzarse, de que puedes pasar un día o 2 días sin ir a congregarte, o sin estudiar, o sin orar. Es que uno no puede decir eso. Hermanos, buscar de Dios es una necesidad que uno tiene todos los días, así como tienes la necesidad de alimentarte, ¿verdad? De tomar agua. Son necesidades que el cuerpo te pide, el comer y beber agua, ¿verdad? Entonces, así como tienes esa necesidad, también tienes la necesidad de todos los días alimentar tu espíritu, de buscar de Dios. Todos los días nosotros tenemos esa necesidad, amados hermanos. Todos los días. Entonces, ¿cómo estás aprovechando el tiempo? Aún incluso en tu trabajo, ¿verdad? Hay momentos que no tienes nada que hacer. En ese momento puedes meditar y reflexionar un poco. Claro está, si es que el trabajo también lo permite, ¿verdad? Yo sé que muchas veces el trabajo uno está haciendo muchas cosas que no hay tiempo, pero tal vez en un momento donde todo está tranquilo o pasa algo, meditando en la palabra de Dios, ¿verdad? Un poco en tu mente puedes estar meditando. Hermanos, hay muchas formas de aprovechar bien el tiempo. Y sobre todo de llenar nuestro espíritu con la presencia de Dios. Entonces eso, hermanos, es lo que impresiona, ¿verdad? Lo que impresiona. Uno, de que analicemos cómo estamos andando, cómo estamos viviendo, como necios o como sabios. Estamos llevando una vida diligente, una vida al servicio de Dios, una vida diciendo, Señor, para lo que necesites estoy yo aquí. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Estamos viviendo como insensatos o como entendidos? Comprendiendo cuál es la voluntad del Señor. ¿Estamos viviendo así o no? Entonces, eso, hermanos, es lo que más nos impresiona, que tenemos que analizar, meditar y reflexionar en su palabra. Ahora, hermanos, continuamos con la siguiente pregunta. La siguiente pregunta, hermanos, es: ¿cuál es la idea principal? ¿Cuál es la idea principal, hermanos, de lo que hemos leído aquí? Yo creo, hermanos, que la idea principal aquí es que tenemos que vivir como sabios, comprendiendo cuál es la voluntad del Señor. Y para poder vivir como sabios, quiere decir que estamos aprovechando bien el tiempo. Es que, hermanos, miren, durante todo el día tenemos 24 horas, ¿verdad? Y de esas 24 horas, si nosotros somos sabios, lo sabemos dividir o lo sabemos programar para que nos alcance para todo. Porque recuerden, hermanos, nosotros servimos a un Dios de orden. Todo tiene su orden. No vivas por vivir, no vivas porque, bueno, en fin, hoy día de hoy amanezco y voy a ver qué cosa hago o qué es lo que sale durante el día. Uno tiene que ser ordenado en su forma de vivir. Hermanos, Dios es un Dios de orden.
Si te pones a pensar, desde la creación tuvo un orden, ¿verdad? No es que primero creó al hombre y luego creó el lugar donde iba a vivir. No, Dios primero creó el lugar donde iba a vivir y luego creó al hombre. Todo tiene un orden. De igual manera, en un hogar, ¿cuál es el orden? La palabra de Dios dice que primero es el hombre como cabeza de hogar y la mujer es su ayuda idónea, ¿verdad? Eso nos dice en la palabra. Ahora, si seguimos aún incluso indagando más, en una congregación también tiene un orden. Primero está el pastor, los ministros que Dios levanta, y luego están los creyentes, el rebaño. ¿Ya ven? Tiene un orden, amados hermanos. Incluso Dios está Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Un orden. Hermanos, todo tiene un orden. Si uno vive por vivir, no estamos aprovechando bien el tiempo. Y por eso se requiere mucha sabiduría, ser entendidos para comprender cuál es la voluntad del Señor. Hermano, tú no puedes estar un día donde dices, bueno, no sé qué voy a hacer el día de hoy. No, ¿verdad? Uno tiene que vivir dando un orden. Y hermano, y cuando uno vive dándole un orden a su vida, le alcanza el tiempo para todo. Para descansar, para comer, para divertirse tal vez con tus hijos o para salir con tu familia, para estudiar la palabra, para orar, para ir a congregar, para ir al trabajo, para estudiar. Hermano, para todo. Aunque tú digas, wow, hay muchas cosas que hacer durante el día y no creo que me alcancen tiempo. Hermanos, no. Cuando uno es ordenado, uno aprovecha bien el tiempo y le alcanza para todo. Para todo, hermano. Por eso, recuerda, hermano, nosotros servimos a un Dios que es orden. Y Dios busca que tú también seas una persona que lleve su vida en orden. ¿Qué es lo que usualmente dice una persona? Un adulto. Yo sé que tal vez ustedes lo han escuchado, hermanos. Por ejemplo, aquí en Perú, las personas adultas le dicen a los jóvenes, estás llevando tu vida desordenada. ¿Por qué? Porque el joven está de fiestas, se involucra con una persona, con otra persona, sale mucho a la calle, no para en su casa. Entonces, las personas adultas, como ven eso de ese joven, entonces le dicen, estás llevando una vida desordenada. ¿Por qué le dice que está llevando una vida desordenada? Porque la persona adulta comprende que el orden de prioridades es que este joven está estudiando, es que este joven tal vez esté trabajando, o que este joven está haciendo algo productivo para su vida y no solamente estar de fiesta en fiesta y en fiestas, ¿verdad? O tal vez con malas juntas, o tal vez consumiendo cosas que no es adecuado o que es indebido. ¿Ya ven? ¿Cómo aún incluso nuestra mente nos hace saber que todo hay un orden? Que todo es como que hay jerarquías, ¿verdad? En una congregación hay jerarquías. El pastor, los líderes y el rebaño, ¿verdad? En una casa hay jerarquías. Papá, mamá, hijos. ¿Ya ves? Hermanos, todo tiene un orden, una jerarquía o un nivel de prioridad o de importancia en nuestra vida. Y si nosotros le damos el orden correcto a estas cosas en nuestra vida, estamos aprovechando bien el tiempo. Y en primer lugar está Dios sobre todas las cosas. Si tú pones a Dios en primer lugar sobre todas las cosas, estás aprovechando bien el tiempo. Porque antes que todo, siempre vas a pensar, ¿y mi Dios? ¿Qué voy a hacer para mi Dios el día de hoy? ¿Le estoy dando tiempo a Dios? ¿Estoy estudiando? ¿Estoy orando? ¿Estoy congregándome? ¿Estoy sirviendo? ¿Qué estoy haciendo para mi Dios? Eso va a venir en tu mente. Entonces ahí estás aprovechando bien el tiempo. Ya ven, hermanos, vamos a continuar con la siguiente pregunta. La siguiente es, hermanos, ¿hay un mandato que obedecer? ¿Qué dicen ustedes, amados hermanos? ¿Hay un mandato que obedecer? Sí. El mandato que obedecer, hermanos, es que tenemos que vivir como sabios
tenemos que vivir como personas entendidas, o sea, sabios, cumpliendo la voluntad de Dios. Ese es el mandato. Si el día de hoy, hermanos, en este devocional que estamos haciendo, tenemos que comenzar nuestro día diciendo: Señor, ayúdame a vivir como sabio. Ayúdame, Señor, a vivir conforme a tu voluntad, aprovechando bien el tiempo en todo lo que yo haga el día de hoy. Señor, ayúdame a ser sabio y que todo lo que yo pueda saber de la palabra, tu Espíritu Santo me haga recordar para poder vivir conforme a tu voluntad. En cada cosa que nosotros hagamos, tenemos que hacerlo conforme a la voluntad de Dios y no a la voluntad tuya. Hermanos, algo que escuché es esto: Dios lo que espera de ti no es que tú le des lo mejor que tú creas que es para Dios. Lo que Dios espera de ti es que tú le des lo mejor que tú le puedes dar. Ejemplo para que me entiendas, o para que me entiendan, amados hermanos, si tal vez no me he dejado entender, es cuando el profeta Samuel habla con el rey Saúl y le dice: quiero que vayas a este pueblo y que mates a todos, animales, personas, todo. ¿Y qué es lo que hace el rey Saúl? El rey Saúl va a ese pueblo, a ese lugar donde Dios lo había mandado, y dice: bueno, al rey de este pueblo no lo voy a matar, y a sus mejores animales tampoco, porque eso lo voy a dar para sacrificio para mi Dios. Luego va el profeta Samuel donde el rey Saúl y le dice: Dios no quiere sacrificio, Dios quiere obediencia. ¿Qué es lo que pasó aquí? Que el rey Saúl actuó según su criterio, según su pensamiento, según lo que él dijo: yo creo que esto es mejor para Dios. Voy a guardar esos animales, los mejores animalitos, y lo voy a dar en sacrificio. Y también voy a conservar la vida del rey del pueblo porque puedo hacer ciertas alianzas. ¿Qué pasó? Él actuó según lo que él pensaba, pero Dios le dio una orden clara. Le dijo: quiero que vayas y que deje de existir todas las personas ahí, animales y personas. Pero el rey Saúl no actuó conforme a la voluntad de Dios, sino actuó conforme a la voluntad de él. Entonces eso es lo que busca Dios, hermanos: que no le demos a él lo que nosotros creemos que es lo mejor para Dios, sino que hay que darle a Dios lo mejor de nosotros mismos. ¿Y qué es lo mejor que Dios espera de nosotros? Es la obediencia, es hacer su voluntad. Eso es lo que espera Dios. Si Dios te dice: ama a tu enemigo, pues ámalo. No actúes según tu criterio, o no actúes diciendo: no, ¿para qué lo voy a amar? ¿Para qué lo voy a perdonar? Esta persona no merece perdón. Esta persona no merece que yo le hable. Ese es tu criterio. Lo que tú piensas. Eso es lo que tú crees. Pero si Dios te dice: ámalo, pues tú lo amas. Eso es lo mejor que tú puedes darle: obediencia a Dios. Amén. Entonces hay que vivir, hermanos, como entendidos, aprovechando bien el tiempo y viviendo conforme a la voluntad de Dios. Así que, hermanos, continuamos. La siguiente pregunta, hermanos, es: ¿hay un ejemplo a seguir? Bueno, hermanos, textualmente, o lo que podemos visualizar aquí, no hay un ejemplo a seguir, ¿verdad? No hay un ejemplo a seguir. Pero, como bien sabemos todos nosotros, amados hermanos, el ejemplo a seguir siempre va a ser Cristo para nosotros. Es Jesús. Y si estamos hablando con respecto a aprovechar bien el tiempo, si nosotros leemos el libro de Mateo, de Marco, Lucas, Juan, donde habla la vida de Jesús, podemos darnos cuenta que Jesús desde muy niño buscaba las cosas de Dios, ¿verdad? Él se iba a los templos a escuchar a los sabios en aquel momento cómo hablaban de la palabra de Dios. Él quería crecer tanto en estatura
y también en conocimiento. Jesús, hermanos, desde muy niño aprovechó bien el tiempo. Muy bien aprovechó. Desde muy pequeño, desde muy niño, desde muy joven, hasta su adultez, aprovechó bien el tiempo, viviendo con responsabilidad, viviendo, dándonos el ejemplo a cada uno de nosotros, no involucrándose con los afanes o los deleites de este mundo, sino consagrando su vida para Dios y cumpliendo el propósito de Dios. Y el ejemplo que Jesús nos da es eso, la obediencia. Cuando Jesús estaba en el monte de Getsemaní, Él le dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga como yo quiero, sino que se haga como tú, conforme a tu voluntad. ¿Ya ven? Jesús cómo nos enseña que aún incluso en medio del dolor, en medio de la tristeza, uno tiene que decir: Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Hermanos, de eso se trata. De eso se trata, de vivir como entendidos, como sabios, aprovechando bien el tiempo, ya que los días son malos. Porque la maldad se ha expandido, porque no sabemos cuándo ha de venir nuestro Señor Jesús. Entonces, ¿cómo estás aprovechando el tiempo tú, hermano? Es algo para que nosotros meditemos, ¿verdad? Vamos a continuar, hermanos, con la siguiente pregunta. La siguiente pregunta, hermanos, es: ¿hay un pecado que evitar? Bueno, creo que nos damos cuenta, ¿verdad? El pecado a evitar, hermanos, es la necedad, la insensatez y de que no aprovechemos bien el tiempo. Ese es el pecado a evitar, de dejar la arrogancia, la altivez, de ser necios o insensatos, rechazando la sabiduría divina o rechazando la palabra de Dios. Hermano, no lo rechaces. Si tú sientes que la palabra te habla a ti, pues entonces recíbela. Recíbela con humildad. Recíbela con mansedumbre. No te pongas de alguna otra manera a la defensiva o no intentes de alguna otra manera maquillar todo y decir: bueno, acá no pasó nada, a mí no me habló, yo creo que es de otra manera. No, hermanos. Uno sabe cuando la palabra es para ti, porque el Espíritu Santo te lo hace saber. Entonces, si tú sientes que el día de hoy el Espíritu Santo te está hablando, entonces recíbela con humildad y di: sí, Señor, perdóname, porque no he aprovechado bien el tiempo, porque he estado haciendo otras cosas antes que buscarte, porque he estado viviendo como necio, porque he estado rechazando la sabiduría divina, porque he estado rechazando tu palabra, porque no he querido obedecer, porque no he querido hacer tu voluntad, sino he querido hacer mi voluntad. Entonces uno hay que ser humilde y decir: Señor, recibo tu palabra con humildad. Y perdóname, por favor, por mi insensatez, perdóname por mi necedad, perdóname por no haber aprovechado bien el tiempo. ¿Ya ven? Entonces eso, hermanos, es lo que está buscando Dios en nosotros. Amén. Bien, hermanos, la siguiente pregunta es: ¿hay una promesa para hacerla nuestra? ¿Qué promesa, hermanos, podemos hacerla nuestra en estos pasajes que hemos lecturado? ¿Hay alguna promesa, amados hermanos, para hacerla nuestra? Bueno, amados hermanos, en primer lugar, textualmente no vemos, ¿verdad?, una promesa de Dios hacia nosotros, pero nosotros sí podemos comprometernos el día de hoy con Dios sin temor, ¿verdad? Es un compromiso, no estás haciendo una promesa. Prometer es algo, comprometerse es diferente, porque la palabra de Dios dice: es mejor que no prometas algo a Dios y que no lo cumplas, ¿verdad? La palabra de Dios dice que, en pocas palabras, para hacerme entender, creo que me equivoqué cuando empecé a decir lo que dice la palabra de Dios, pero la palabra de Dios dice esto: que Dios no se complace en los insensatos, que prometen y no cumplen. Dios prefiere que tú no prometas nada a que estés prometiendo y no lo cumplas. Eso es lo que quiere Dios. Entonces, una promesa es
es prometer algo a Dios, ¿verdad? Es asegurar con firmeza que tú lo vas a hacer. Y Dios no quiere que tú lo tomes esto a la ligera y que digas, sí, Señor, te prometo, te juro, te hago, y luego no lo haces. No. Yo lo que usualmente aconsejo, amados hermanos, es que hagas un compromiso con Dios, pero que Él te ayude. Ejemplo sencillo. Digamos, el día de hoy tú le puedes decir, Señor, me comprometo a poder aprovechar bien el tiempo y a vivir como sabio haciendo tu voluntad. Pero necesito de tu ayuda. Necesito de tu ayuda porque yo solo no puedo. Yo solo no puedo llevar una vida en sabiduría, o yo solo muchas veces no aprovecho bien el tiempo. Entonces yo necesito, Señor, que tu Espíritu Santo me exhorte, me corrija y me haga entender y me haga recordar tu palabra, y dame dominio propio, Señor, para yo saber decir sí y saber decir no a las cosas. Eso es hacer un compromiso, ¿verdad? O ponle el nombre que ustedes deseen, hermanos, pero comprométanse con Dios. Hagan un esfuerzo. Eso es lo que busca Dios, que ustedes se esfuercen. Dios valora el esfuerzo de nosotros. Si tú solamente dices, bueno, es que yo no puedo aprovechar bien el tiempo porque yo me conozco, yo sé cómo soy. Hermano, ni siquiera lo estás intentando. Dios quiere ver tu esfuerzo. Dios quiere ver que tú lo intentes. Eso es lo que quiere ver Dios de ti. Así que, hermanos, si tal vez no hay una promesa textual de Dios hacia nosotros, nosotros podemos hacer el día de hoy un compromiso. Por ejemplo, el aprovechar bien el tiempo. Esforzarnos por hacerlo. Tal vez no te comprometas por un mes, por un año o para siempre. Tal vez puedes hacer un compromiso solamente el día de hoy. Solamente le puedes decir, Señor, me comprometo a que el día de hoy voy a aprovechar bien el tiempo, pero ayúdame, Señor. Y así cada día que pasa te vas comprometiendo otra vez. El día de hoy te comprometes a aprovechar bien el tiempo. Te esfuerzas para que así sea. El día de mañana vuelves nuevamente a comprometerte por ese día. ¿Ya ves? Así estás actuando de una manera prudente y sabia, no de una manera imprudente, no de una manera irresponsable. No actúas de una manera inmadura, de prometer o de comprometerte por un mes, 10 meses, un año, y luego ¿qué? Luego pasa un par de días, un par de semanas y te olvidaste, se te fue la emoción, las ganas, y no lo cumples. Entonces, hermano, es bueno que también nosotros nos exijamos para ser mejores. Es bueno que también nosotros nos exijamos incluso para sorprendernos de nosotros mismos, que sí podemos hacer muchas cosas que nosotros creemos que no podíamos. Algo cortito y un testimonio, cortito solamente, hermanos. Yo jamás imaginé poder estar compartiendo la palabra de Dios o enseñando la palabra de Dios cuando en mi colegio, en la escuela, hermanos, yo era una persona muy relajada que ni siquiera estudiaba para los exámenes. Cuando había exposiciones, tampoco no estudiaba. Me aburría, me dormía, no me gustaba. Y miren ahora, por la gracia de Dios, es que el día de hoy estoy haciendo esto, porque la gloria y honra es para Él. No lo digo para gloriarme, porque la gloria es para Dios. Solamente les digo como testimonio. En algún momento de mi vida, yo lo intenté. Dije, yo quiero compartir la palabra. ¿Me habré equivocado? Seguramente que sí. Y no es que seguramente me equivoqué, fallé. Pero ¿qué pasó? Luego Dios me ayudó. Puso el deseo en mi corazón de poder estudiar más la palabra, de conocer más la palabra. Y así, de lo que antes me parecía aburrido abrir la Biblia, de lo que antes me dormía cuando estudiaba la Biblia, luego ya no, luego me comenzó a gustar estudiar la Biblia. ¿Ya ven? La gloria es para Dios, porque Él cambia. Yo antes imaginaba de que esto, lo que está pasando hoy en día, era algo imposible. Pero ese era lo que yo pensaba hace muchos años atrás. Y mira cómo Dios nos ayuda en los deseos que tenemos. Yo sé que tú tienes el deseo, hermano,
de aprovechar bien el tiempo, de predicar, de enseñar, de hacer algo para Dios. Yo sé que tú tienes el deseo. Esfuérzate para que ese deseo se vuelva realidad. Con la ayuda de Dios lo vas a lograr. Créelo, hermano, créelo. Amén. Vamos a orar. Gracias, amado Dios, por esta bendita palabra que tú, amado Padre, en esta mañana, Señor, nos has traído. Te damos gracias, Señor, porque toda la gloria y honra es para ti, Señor. Es para ti la gloria, la alabanza, la honra. Es para ti, amado Padre. Ahora ayúdanos, Señor, a que nosotros nos exijamos cada vez más y más y más para salir de nuestra zona de confort, para salir, Señor, de esa zona donde nos sentimos cómodos y poder exigirnos hacer más cosas para ti, amado Padre. Ayúdanos, Señor, para que así sea. Ayúdanos, amado Padre, a aprovechar bien el tiempo y vivir en sabiduría, cumpliendo tu voluntad, Señor. Gracias, Padre. Toda la gloria y honra siempre será para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, amado hermano. Que Dios te bendiga, amada hermana. Que tengan el día de hoy un día excelente, bonito, bendecido con la presencia de Dios. Amén. Recuerda, hermano, que la paz de Dios y la gracia de Dios te acompañe. Bendiciones, hermanos.